¿Listo? Y les voy a compartir pantalla para continuar. Entonces, lo que vamos a hacer en esta segunda parte es introducir otro aspecto relacionado con la estadística descriptiva que se denomina medidas de tendencia central. Básicamente, digamos como medidas de tendencia central, tenemos tres estadísticos que vamos a introducir hoy, que se llaman la moda, la mediana, la media o el promedio. Son esos tres, ¿correcto? Pero antes de introducirlo, yo quiero como mostrar la importancia de lo que vamos a empezar a trabajar. No es solamente interesante, que creo que ya se empezaron a dar cuenta ustedes de que utilizar estadísticos descriptivos como los 5 que empezamos a trabajar en la primera parte de la clase les empieza a dar como una idea más clara, más profunda de las variables que están analizando, de la población que están investigando, sino que también, además de esa descripción general, las medidas de tendencia central nos permiten, literalmente como su nombre lo indica, conocer el centro de los datos, ¿correcto? Y conocer el centro de los datos es una cosa muy importante. Y ya les voy a mostrar un ejemplo de por qué es importante esto. ¿Se acuerdan que anoche yo les decía, supongamos que yo tengo interés en conocer la edad de los caleños la edad de los caleños en el año 2021? Para eso, yo puedo recoger la información de los 2,5 millones de caleños y ponerla en una base de datos y tener un chorrero de información de 2,500,000 edades de todos los caleños, ¿verdad? Pero yo les decía anoche a ustedes también que tener ese chorrero de información no me dice absolutamente nada porque me es difícil entender toda esa información así como está expuesta. Entonces yo puedo utilizar un promedio, por ejemplo. Fíjense que el promedio es una medida, es un estadístico que vimos en la primera parte de la clase como un estadístico descriptivo, pero que está apareciendo aquí también como una medida de tendencia central. Y yo les decía a ustedes que yo podría utilizar esos 2,5 millones de edades de los caleños y tratar de determinar cuál es la edad promedio. Yo les decía, supongamos que hice el cálculo, sumé los 2,5 millones de edades y las dividí por ese número, y saqué y me doy cuenta que la media es de 45 años de edad, supongamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese ejercicio que hice anoche, pachurro, no? 45 años de edad me da la media de edad. ¿Eso qué significa? Eso significa que es la mitad o el centro de los datos de edad de los caleños. Y eso a mí me permite entender mucho mejor a esa población. Si yo no tengo ese dato, yo no puedo tener como una conclusión de decir, en general la población en su mayoría es gente relativamente joven con 45 años de edad en promedio. Y en ese sentido, yo podría, no sé, implementar algunas decisiones de política pública para un grupo de poblacional que mayoritariamente es más joven que viejo. Si el promedio de edad me hubiera dado 65 años, mis decisiones, por ejemplo, con relación a política pública, podrían haber sido diferentes que conociendo que el promedio de edad de los caleños es de 45 años. Entonces, cuando yo saco, por ejemplo, un promedio, eso me está diciendo que toda la población de Cali, los 2,5 millones de habitantes de Cali, están concentrados casi en esa edad de 45 años. Eso significa conocer el centro. El centro de la distribución de la edad de los caleños es 45 años. Entonces, conocer el centro de las distribuciones es muy importante. Entonces, para eso sirven las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central a través de la moda, a través de la mediana o a través de la media, nos permite conocer el centro de las distribuciones de las variables. ¿Qué es una distribución de datos? Sencillamente es el chorrero de datos. Entonces, cuando yo les hablo, el centro de la distribución de la variable es el centro de todos los datos que están ahí contenidos en esa base de datos. ¿Vale? Entonces, esto que voy a introducir ahora es muy importante y muy pertinente para los trabajos que vamos a desarrollar de aquí en adelante en este curso y para el futuro de sus trabajos laborales. ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos, la moda, la mediana o la media, son medidas de tendencia central diferente, pues aportan diferente información sobre la población o la muestra que estamos analizando y depende el uso de ellos dependiendo del grado de medición de las variables. Entonces, edad es una variable, a ver, aquí quiero la atención de todos. Edad es una variable nominal
ordinal o de interval ratio? Interval, porque es exactamente una cifra. Es un valor y puede contener el valor de 0, ¿cierto? Podría hipotéticamente contener el valor de 0. Entonces, ok, Néstor, edad como variable es una variable que tiene un alto grado de medición y es un interval ratio. Estamos completamente de acuerdo. Y por ser un número que es interval ratio, una variable que es interval ratio, yo puedo determinar su centro a través de un promedio, ¿correcto? ¿Cierto? Su centro lo puedo determinar a través de un promedio, que sería como la medida de tendencia central más ideal, que más precisa nos da el centro de la distribución de datos. Pero no todas las variables se les puede sacar un promedio. Por ejemplo, si nosotros vamos a sacar una información sobre raza y empiezo a preguntarle raza a los 2,5 millones de caleños, pues lo que voy a obtener es que raza es una variable que nominal, ordinal, ¿es nominal? Nominal totalmente. Es nominal, ¿cierto? Porque lo que encuentro solamente como respuesta es una etiqueta. Entonces, yo soy negro, yo soy blanco, yo soy mestizo, yo soy indígena, lo que sea. Voy a encontrar una respuesta en palabras, es una etiqueta. Entonces, ¿cómo hago para sacarle un promedio a una etiqueta? ¿Quién me coge ese trompo con esa uña? Contando cuántas etiquetas hay de cada uno, ¿no? Podría ser. Podría ser, pero no puedes sacar un promedio de decir, en promedio de todas las razas es 15%, de todas las razas no. Puedes sacar el promedio de cada una de las razas, pero lo que sí puedes determinar, dado que es una variable que es nominal, por ejemplo, una moda. Entonces, ¿cuál es el centro de la distribución de raza a través de una moda? Entonces, lo que quiero decirles a ustedes es que estos tres estadísticos que vamos a introducir a continuación, moda, mediana o media, son todos importantes en el sentido que nos permite determinar el centro de la distribución de datos. Conocer el centro es muy importante porque me permite entender mejor el comportamiento promedio de la población, ¿cierto? Pero no todas las variables se les puede sacar promedio, entonces nos va a tocar optar por usar una moda o por usar una mediana o por usar un promedio, dependiendo del grado de medición de las variables. Entonces ya les voy a explicar eso. ¿Todos hasta aquí me siguen? ¿Hay alguna pregunta? Bien, listo. Entonces continúo. Empecemos con la moda. La moda es una bobada, ¿sí? La moda es... A ver, ok, yo tengo algo, alguien me está diciendo algo. Bien, Melanie, todo bien, de una. La moda. Entonces, la moda es muy sencilla. Dice, cuenta el número de veces que cada valor o frecuencia ocurre. El valor que ocurre más a menudo, el que se repite más veces, es la moda. Entonces, ¿qué es lo que hace la moda? Coge cada una de las categorías de la variable, ¿sí? Por ejemplo, si se acuerdan de la tabla de frecuencia que hicimos de las edades de 1 a 8, las categorías, ¿cuáles son en ese ejemplo? Del 1 al 8, ¿no? Exactamente, las categorías son el número, el primer año, el segundo año, el tercer año hasta el año 8, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace la moda? Contar cada una de las veces que se repite el año 1, el año 2, el año 3. ¿Y cómo se determina esa moda? Pues la moda es el valor que ocurre más a menudo, ¿cierto? Es el valor más típico, el que más se repite. Les voy a devolver acá un segundo. ¿Cuál es la moda de la edad? El 3. El 3. 3 años. El 3 es la edad que más se repite 25 veces. 25 niños tienen la edad de 3 años. Entonces, por definición, fíjense que la moda es una pelotudez. El valor que ocurre más a menudo es la moda o el valor más típico. ¿Correcto? Entonces, si la variable es presentada en una distribución de frecuencia como la que les acabo de mostrar atrás, ¿cierto? Acuérdense que la que les acabo de mostrar, la del número de años, es una tabla de frecuencia. La moda es la categoría más grande. En ese caso, ustedes tienen razón. La edad de 3 se repite 25 veces, es la categoría que más se repite y por lo tanto esa es la moda. Si la variable es presentada en un gráfico de líneas o en un gráfico de barras, ¿cuál es la moda? La más alta. La más alta.
Porque hay 6 personas repitieron su predilección por las películas de romance. ¿Sí? Entonces, fíjense que la moda se puede sacar eh, tanto de una tabla de frecuencia, mirando cuál es la frecuencia que más se repite, la categoría que más se repite, o por ejemplo a través de un gráfico, una torta, mirando cuál es el pedazo más grande de la torta, porque ese va a ser el que más se repite, o de un gráfico de barras, el más alto, porque ese va a ser el que más se repite. 6 veces de las 20 personas, 6 personas en su mayoría eligen películas de romance sobre acción, sobre comedia, sobre drama y sobre ciencia ficción. Entonces la moda sencillamente es ese valor que más se repite. Entonces lo podemos determinar ya sea a través de una tabla de frecuencia, una distribución de frecuencia, o a través de un gráfico de líneas, de barras, etcétera, etcétera. ¿Correcto? ¿Clarísimo? Una pregunta, esa palabra moda es la primera vez que la escucho en estadística. Por ende, creería yo que no es muy utilizada en los textos, porque es más como una palabra técnica para ustedes. Para nosotros, inclúyete, Melanie, tú eres también científica social. Bueno, Esta- apenas estoy entrando, así que voy a hacer, ¿cómo se dice eso? Ah, Modesta. bueno, pero sí, tienen razón, no se escucha mucho porque la medida de tendencia central que generalmente se usa más es el promedio o la media, ¿correcto? La moda se usa, y eso me permite introducir esas limitaciones que tiene esta medida de tendencia central, que son las siguientes. Algunas distribuciones no tienen moda, ¿correcto? O sea, la moda, por definición, es el único valor que se repite más a menudo. Entonces, en la tabla de frecuencia de edades, vemos que este valor se repite de edad de 3 años, se repite 25 veces. Pero una de las limitaciones que tiene la moda es que puede no encontrarse una moda. ¿Y cuando no se encuentra una moda? Cuando, por ejemplo, existen 2 valores que se repiten en el mismo número de frecuencias. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la edad de 3 años que se repite 25 veces, pero podría haber tenido que la edad de 5 años se repite 25 veces también. Supongamos que aquí está el 25. Entonces, si ustedes miran esto, ¿cuál es el valor que más se repite? La edad de 3, perdón, la edad de 3 y la edad de 5 años. Entonces, habría 2 modas. Si hay 2 modas, no hay moda. La moda tiene que ser un único valor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una medida de tendencia central. Es identificar un centro. Entonces, yo no puedo tener 2 centros. Tiene que haber solamente uno. Entonces, una de las limitaciones de la moda es que ese conteo se repita varias veces y una categoría nos dé exactamente el mismo valor. Entonces, si tenemos 3 categorías de años con 25 peladitos con la misma edad, habría, entre comillas, 3 modas. O sea, no hay moda. ¿Correcto? Debe ser un único valor y tiene que ser el que se repite más a menudo. ¿Ok? La moda es fácil de determinar para variables medidas con valores ordinales o de intervalo. ¿Ok? La moda no es muy útil para determinar el centro de una distribución. Sin embargo, con variables nominales, la moda es la mejor medida de tendencia central. ¿Correcto? Entonces, con variables ordinales o de intervalo, no deberíamos tratar de determinar la moda, porque es que no se usa mucho, Melanie. Si tengo una variable ordinal o tengo una variable de intervalo, podría utilizar una mediana o una media, dependiendo de cómo esté medida la variable. Ahorita vamos a mirarlas conjuntamente. Pero si tengo una variable nominal, o sea, etiquetas, la moda es la única medida de tendencia central que podría determinar ese centro. ¿Ok? Entonces, importante, se los voy a recordar después, pero por ahora la moda es muy, muy útil cuando la variable se mide en términos nominales. Dime, ¿quién me estaba hablando? Néstor. Néstor. Profe, entonces, y un ejemplo en el cual la moda sería útil. Por ejemplo, ya aquí te lo tengo. ¿Sí? Entonces, encuentren la moda de esto. Ustedes, por ejemplo, tienen una preocupación de poder determinar la percepción sobre una situación en la cual si las parejas deben vivir juntas antes del matrimonio o no. Ustedes quieren saber si la gente de Cali percibe bien, o está de acuerdo, o está en desacuerdo, o les da lo mismo,
si las parejas deben vivir juntas antes del matrimonio o no. Y para eso, supongamos que ustedes hicieron una encuesta de 1.161 personas y los resultados son estos. ¿Correcto? Entonces, Sí. la pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo, en desacuerdo o les parece lo normal o lo mismo vivir juntos antes del matrimonio como pareja? Y esas fueron las respuestas de este ejercicio hipotético. Entonces, de acuerdo a 864 personas que equivalen al 59% de la encuesta. De una manera neutral contestaron 227 personas que equivalen al 15% de la encuesta. Y en desacuerdo 374 personas que equivalen al 25-26% de la encuesta. ¿Cuál es la moda? De acuerdo. De acuerdo, sí. De acuerdo, porque es la frecuencia, la categoría que se repite más. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí esta variable es nominal o es ordinal o es interval ratio. ¿Cómo la ven ustedes? Nominal. Entre nominal y ordinal. Entre nominal y ordinal. Tú puedes ordenar esta categorización de la Ah, no, pregunta. no, ordinal. No, nominal. Nominal. Yo puedo poner de acuerdo, neutral, desacuerdo, puedo poner desacuerdo, neutral, de acuerdo, puedo poner neutral, de acuerdo, desacuerdo. O sea, tengo miles de opciones para... No se puede ordenar, no tiene un orden lógico la respuesta. Por lo tanto, sería una variable nominal. No alcanzaría ni siquiera la ordinal. Entonces, aquí aplicaría muy bien una moda. La moda es contar cuántas veces la gente estuvo de acuerdo, cuántas veces la gente le da lo mismo y cuántas veces estuvo en desacuerdo y poder decir, en términos generales, la mayor parte de la gente, casi el 59%, está de acuerdo en que es mejor vivir juntos antes del matrimonio. ¿Correcto? Entonces, la moda no necesariamente es única debido a que la misma máxima frecuencia se puede lograr en diferentes valores, ¿correcto? Entonces puedo tener dos modas, pero no me da un centro, ¿correcto? Entonces debe ser un solo valor. ¿Está claro? ¿Se entiende? Profe, sí, pero en el ejemplo de la tabla anterior, en el que tenías en la tabla esta, aquí sí hay una moda, ¿no? Aquí sí hay una moda. Como está la tabla en este ejercicio tal cual está, sí, y es 25. Es 3, la moda es 3. ¿Sí? La moda es 3 porque se repite 25 veces, es el número que más se repite. Entonces, esa es la definición de moda, ¿correcto? Sin embargo, fíjense que esta variable de esta tabla para este ejercicio es ¿cuál? Edad. Entonces, aquí determinar la moda me dice más bien poco. Yo, si quiero sacar una medida de tendencia central para una variable de edad, que es una variable interval ratio, no es una variable nominal, yo no optaría por sacar la moda. Yo me iría más bien a un promedio. Creo que me iría mucho más que decir, ay, no, los niños de 3 años son los que más se repiten. Creo que el promedio, dado que esta variable de edad es intervalo o razón, podría sacarle mejor una medida de tendencia central como un promedio. Pero se puede determinar una moda. Pero me dice menos la moda en este caso que un promedio. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que tomar una decisión de preguntarse primero, oiga, esta variable que voy a medirle su centro, ¿es una variable nominal? ¿Es una variable ordinal? ¿Es una variable interval ratio? Entonces, si es una interval ratio como la edad, yo digo, no, descarto la moda no me sirve para mucho. Por eso es que Melanie no la ha escuchado tanto en la estadística, porque en los informes, porque básicamente utiliza mucho es el promedio. Pero si resulta ser una variable nominal, la única manera en que pueden determinar más o menos un centro es a través de la moda. ¿Ok? Bien, pasemos a la segunda, que es la mediana. La mediana, por definición, es el punto exacto de una distribución, o sea, de un chorrero de datos, en donde los casos se parten por la mitad, es decir, determina el caso central. Entonces, si yo tengo 2.500.000 datos, ¿cuál es la mediana? ¿El dato qué? 1.250.000. El dato 1.250.000. Esa es la mediana. Chimbísimo, ¿verdad? Eso no tiene mucho problema. Para calcular la mediana se debe ordenar los datos en orden ascendente y descendente. Entonces yo tendría que coger las edades, por ejemplo, de los 2,5 millones de habitantes y ordenarlas de mayor a menor. Ponerlas desde los años 1 hasta el año
110, si existe alguna persona en Cali que tenga 110 años, ¿cierto? Primero, para determinar la mediana, entonces tendría que organizar los datos. Entonces, ustedes manualmente van a coger cada uno de los 2.500.000 datos y los ordenan de menor a mayor para poder determinar la mediana. ¿Saben cuánto van a demorarse en eso? Toda la vida. 2,5 millones de días. Exactamente. Entonces, para eso es que sirve el sistema operativo como el que vamos a usar, SPSS. Ustedes le pueden dar una orden facilita con una tecla de un comando y decirle, ordéneme estas edades de mayor a menor, y eso se lo hace en un segundo. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tienen que hacer para determinar la mediana, que es para determinar ese cabo central, es ordenar los datos de mayor a menor o de menor a mayor. Correcto, cualquiera de las dos formas. ¿Correcto? Para casos impares, pues no hay problema en determinarla, porque la mediana siempre estará en el punto medio de todos los casos. 2.500.000 es un número impar. Cuando los casos son pares, no habrá mediana, por lo tanto, para calcularla se determina el promedio de los dos casos medios. ¿Correcto? Entonces ya vamos a mirar cómo se hace. Esa es la fórmula de mediana cuando los casos son pares. Cuando los casos son pares, entonces cojo el número total de casos más 1 dividido entre 2, y eso me da la mediana. ¿Ok? Puede ser calculada para variables medidas ordinales o de intervalo o razón. ¿Correcto? Pero no puede ser calculada para variables de tipo nominal. O sea, cuando tengo variables que tienen muy bajo nivel de medición, pues a esas variables les puedo aplicar la moda, pero no la mediana. Si tengo unas variables ya sea de orden ordinal o de orden de intervalo, puedo aplicarles una mediana. ¿Ok? Entonces, ya están teniendo en cuenta diferencias. Para poder determinar ustedes en un parcial, en un taller, una medida de tendencia central, lo primero que tienen que preguntarse es, el profe me puso esta variable, ¿qué grado de medición tiene esta variable? ¿Es una nominal? ¿Es una ordinal? ¿Es un intervalo? Si resulta ser nominal, saquen la medida de tendencia central a través de ¿qué? ¿Moda? A través de la moda. Si es una variable ordinal, pueden sacar una mediana, por ejemplo, o si es un intervalo, también pueden sacar una mediana. ¿Ok? Pero va a haber una predilección. Ya les voy a decir cómo lo van a determinar ustedes. Entonces, vamos a encontrar la mediana para casos impares. Entonces, supongan, esto es un ejercicio también ficticio, por favor, no lo crean. Supongan que nosotros tenemos una base de datos donde pudimos determinar el número de emprendimientos culturales para 7 ciudades en Colombia. ¿Correcto? Y las 7 ciudades son Cali, Medellín, Bogotá, Tunja, Cartagena, Pereira y Leticia. ¿Correcto? Y el número de emprendimientos culturales para cada una de ellas es 444, 390, 569. Entonces, ¿cuál es la mediana de emprendimientos culturales para estas ciudades? Primero hay que organizarla. Bien, entonces el primer paso para poder determinar la mediana, Marley tiene toda la razón, debemos organizarlas de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces yo las tengo acá organizadas ya. Entonces pongo Leticia de menor, Tunja en segundo, Pereira en 267, hasta Bogotá. Y la mediana para casos impares es el caso del centro, el que parte la distribución, fíjense la distribución, el caso cuarto, Medellín, la ciudad número 4, es la que parte la distribución en 2 perfectas mitades, 3 ciudades arriba, 3 ciudades abajo, y sería 390 el número de emprendimientos culturales como mediana. ¿Sí? ¿Complicadísimo? No. Bien. Fíjense que para un caso como eso, donde solamente tenemos 7 ciudades, pues es relativamente sencillo. Pero si tenemos, no sé, para todos los municipios de Colombia, eso nos va a dar una base de datos de 3.000 casos. Entonces ya determinar la mediana con una base de datos de 3.000 casos para cada uno de los municipios de Colombia, pues se nos complica un poquito más. Entonces el sistema operativo, en este caso SPSS, nos podría ayudar a determinar fácilmente cuál es la mediana para una base de datos real ya, ¿sí? de 3.000 casos en adelante, pues, ¿sí? Pero
aquí lo que quiero también es que ustedes vean la importancia de esto, porque esto parece, "Uy, qué pelotudez sacar el caso del medio, solamente es ordenarlo y sacar el caso del medio, pero ¿para qué me sirve esta mediana de 390? Entonces, por ejemplo, Juan Carlos, por ejemplo, Melanie, que trabaja en el sector de la Secretaría de Cultura, conocer que Medellín es la mediana en términos de 390 emprendimientos culturales, permite, por ejemplo, que como ellos están trabajando en Cali, entonces decir, mire, Cali está por encima de la mediana de las 7 ciudades y por lo tanto tenemos un buen indicador de emprendimientos culturales. Pero si Juan Carlos y Melanie, por ejemplo, trabajaran en el plano nacional, en el Ministerio de Cultura, esta mediana, por ejemplo, les daría una información muy interesante y decir, mire, si la mediana de las 7 ciudades es 390, ¿qué está pasando en Leticia? ¿Por qué en Leticia solamente hay 50? ¿Qué está pasando en Tunja? ¿Por qué en Tunja solamente hay 134? ¿Sí? Entonces, yo podría desarrollar, por ejemplo, como Ministerio de Cultura, una política pública para tratar de concentrar un esfuerzo importante en aquellos municipios que están por debajo de la mediana para implementar estrategias que permitan el mejoramiento de los emprendimientos culturales en esas 3 ciudades. Sí, 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 sí. Profe, ¿Sí se dan sí, cuenta? Tiene, sí, tiene, señor. tiene algo de relevancia conocer el medio, el centro de la distribución. Aquí ubicarnos está súper bien. O sea, Medellín está bien, Cartagena está bien, Cali está chévere, Bogotá está súper bien. Pero ¿y qué pasó acá? Entonces ya nos permite como identificar, oiga, parece que hay ciudades que están con problemas en términos de emprendimientos culturales. Dime, Profe, Juan, ¿o quién iba a hablar? Ronald, perdón. Ronald, aunque el ejemplo es, como usted nos lo dijo desde el comienzo, ficticio Mm, o imaginario, pues, sí, no, no me lo crean. una de las variables que se puede identificar aquí, o sea, aunque es ficticio, es como muy cercano a la realidad. Y puede ser, ¿no? La población de estas ciudades. Porque, no, claro que Cartagena está con 400 y, digamos, no tiene una población tan grande, pero, por ejemplo, Bogotá tiene 569, pero Bogotá tiene, pues, la ciudad que más habitantes tiene en Colombia. Entonces, puede ser que esa mediana nos permita también identificar esas variables como la población Sí, es o algo así. interesante lo que estás diciendo, Ronald, perdón, Ronald. Ronald, es interesante lo que estás diciendo porque estás haciendo un ejercicio que todavía no hemos empezado a hacer en este curso y es tratar de ver detrás del número por qué puede ser más alto en Bogotá y menos en Leticia. Entonces tú estás haciendo un ejercicio de inferencia y tratando de decir, pues claro, las ciudades que tienen más número de habitantes deberían tender a tener mayores emprendimientos culturales. Pero tú mismo estás diciendo, pero Cartagena tiene menos habitantes que Medellín y Medellín tiene menos emprendimientos culturales. Entonces, de pronto, la variable número de habitantes no explica el comportamiento de los emprendimientos culturales. Puede ser Exacto. otra variable. Entonces, podrían empezar a decir inversión de la Secretaría de Cultura. Entonces, puede ser que Cartagena hizo un esfuerzo increíblemente grande en el periodo pasado e invirtió el 20% del presupuesto en asuntos culturales, mientras que Medellín solo invirtió el 10%. Y ahí se ve por qué Medellín tiene menos emprendimientos que Cartagena. Entonces, ese ejercicio que estás haciendo mental es muy interesante porque puedes empezar a decir, la población explica el número de emprendimientos. Pero Cartagena no me cuadra con esa hipótesis. Entonces, ¿qué otra cosa podría estar generando esto? Eso es lo que hacemos en estadística. Tratar de empezar a buscar respuestas donde empezamos a ver daticos así como esos, bueno, ¿y por qué Leticia tan bajito? ¿Y por qué Bogotá tan alto? Oye, ¿y por qué? Inclusive, inclusive pueden ser cualitativas esas respuestas, ¿no? Claro, claro que sí, Porque cualitativas o cuantitativas, de talento, no sé, emprendimientos culturales, porque que Cartagena tiene mucha más, ¿no? Sangre no sé, del desarrollo artístico en su población que Medellín. Entonces, puede ser cualitativa también la explicación, pero esto nos da como insights, como insumos para poder empezar a cuestionar, oiga, interesante poder explicar por qué Cartagena tiene más emprendimientos culturales que Medellín, que tiene más plata, que tiene más gente, que tiene, ¿sí? Puede ser que los cartageneros tengan esa vena artística mucho más desarrollada que los paisas, ¿sí? Bueno, no sé, ahí estoy empezando como a divariar cosas, pero bueno, pero pueden empezar a salir preguntas interesantes. De ahí es donde salen preguntas que uno dice, miércoles, aquí encontré algo interesante. Y es ahí donde yo los invito a ustedes a que se agarren de esas preguntas y traten de explorar y traten de buscar respuestas a ellas.
¿Está bien? ¿Se entiende hasta aquí, hasta ahora lo que estamos haciendo? Sí. Y Bien. sí. Listo. Entonces, acabamos de determinar la mediana para un ejemplo ficticio de casos impares, donde tenemos 7 ciudades. ¿Cuál sería la mediana si agregamos un caso más? Por ejemplo, Barranquilla con 480 casos de emprendimiento. ¿Cuál sería esa mediana? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso para determinar la mediana para un caso par, incluyendo Barranquilla? La fórmula, ¿no? La formulita. Pero entonces, para poderlo incluir, entonces tendríamos que meter a Barranquilla en el lugar que le corresponde porque tenemos que ordenar los datos, los casos, ¿verdad? Entonces tenemos Leticia, Tunja, Pereira, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla entra aquí entre Cali y Bogotá ahora y Bogotá queda de última. Tenemos 8 casos, ¿correcto? Entonces, cuando son pares, para poder determinar la mediana, necesitamos promediar los casos del centro. ¿Sí? ¿Cuáles son los casos del centro? Medellín, Cartagena. Medellín y Cartagena son los casos del centro. Entonces sumamos, ¿correcto? 400 más 390, ¿correcto? Y lo dividimos entre 2 y nos da que la mediana es 395 emprendimientos culturales. Entonces fíjense que la mediana subió incluyendo a Barranquilla en la medición, comparado con 390 que teníamos como mediana cuando no lo teníamos presente. ¿Se dan cuenta? Entonces la mediana ahora no es 390, como acá, si lo ven que era 390, ahora es 395. Entonces miren lo que pasa tan interesante en términos de decisiones de política pública, en decisiones, no sé, de procesos administrativos. Si la mediana de las 8 ciudades ahora es 395, Medellín cae por debajo de la mediana. Ahora Medellín se convirtió en una ciudad problemática, preocupante en términos de innovación social. ¿Sí? Fíjense que cuando la mediana cambia, Medellín quedó por debajo de la mediana. Ahora solamente tienen 390. Los que están por encima son Cartagena, Cali, Barranquilla, Bogotá. Ahora Medellín, que antes no era un problema, ahora incluyendo un caso adicional, Medellín se convierte en parte del problema. En términos de qué está pasando con la innovación social, con la inversión de emprendimientos culturales allá. Profe, una pregunta. Dime, ¿La Ronald. mediana, la mediana es lo mismo que la media? No, ya lo vamos a ver. La mediana no es lo mismo que la media. Ah, La mediana solamente me determina el caso central que me parte la distribución de datos en igual proporción hacia arriba y hacia abajo. Entonces 395 lo pongo acá y me deja 4 casos arriba y 4 casos abajo. Me partió la distribución en la mitad exacta para arriba y para abajo. La media es el promedio de todo. Entonces, para sacar el promedio o la media, tengo que hacer otro cálculo estadístico diferente. En este ejemplo estamos en los pares, ¿no? En los pares y para casos de pares. Míralo, aquí dice mediana para casos pares. Y aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos. Porque incluimos a Barranquilla en este ejemplo. Perdón, había una excepción cuando los casos eran impares que decía no habrá mediana. No, para No. casos impares, que fue el primer ejercicio, la mediana se calcula sencillamente con el caso del centro. ¿Sí? Exacto. Pero perdón, qué pena. ¿Puedes ponerla de antes un momentico? Esta. No. La diapositiva de antes de esa es. Esta. Ah, ok. Sí, cuando los casos son pares no habrá mediana, pero entonces tenemos que calcularlo determinando el promedio de los casos del centro, de los 2 casos del medio. Eso es lo que estamos diciendo. Hay una forma de resolverlo, ya sea par e impar, y ya los expusiste. Exactamente. Entonces aquí está impares, el caso del centro, el único caso que es el centro, y para pares, promediando los 2 casos del centro nos da la mediana. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien, entonces, importantísimo que vean que este resultado tiene implicaciones en términos de decisiones
de toma de decisiones para sus trabajos, para sus empresas, para sus organizaciones, etcétera, etcétera. Conocer el centro de las distribuciones nos empieza a decir algo en términos de toma de decisiones, ¿vale? Bien, la tercera medida de tendencia central, Ronald y todos, es la media o el promedio. O sea, el nombre media o promedio lo voy a utilizar indistintamente, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, básicamente el promedio fue lo mismo que hicimos en la clase pasada, cuando estábamos introduciendo los estadísticos descriptivos. Básicamente el promedio de los valores de la distribución de frecuencia. Entonces, es sumar todos los valores y dividirlos por el número de casos, ¿correcto? Entonces, hay dos tipos de medias o de promedios. Y aquí, por favor, notación. Acuérdense que ya en términos de notación, si quieren, saquen una hojita aparte, además de la que Melanie está armando con conceptos, para que no se le confundan. Pueden sacar una hojita aparte para ir anotando notaciones que vamos a empezar a utilizar. Entonces ya tenemos una N mayúscula, ¿qué es lo que significa? Población total. Población total, Totalidad. población total. ¿Y la N minúscula? Muestra. La muestra. Una muestra de esa población total, ¿correcto? Tenemos la F. ¿Qué es la F? Frecuencia. Frecuencia o categorías, no frecuencia. O sea, cuando hablo de frecuencia es el número de veces que se repite un caso. Entonces es una frecuencia. F es una frecuencia. Tenemos la P con itálica. ¿Qué es esa P? ¿Cómo se define esa P? Proporción. Proporción, ¿no? ¿correcto? Sí, correcto. Tenemos, ¿qué más tenemos hasta ahora? Denotación eso. Ahora estamos introduciendo tal vez la medida de tendencia central más importante, no tal vez no, con seguridad la medida de tendencia central más importante, que se llama media o promedio. Pero entonces tenemos dos tipos de medias o promedios. Uno que se llama media poblacional, que se denota con la letra mu. Esta es como una U alargada, se llama mu este carácter. Y cuando ustedes lo vean, significa que estoy calculando la media de toda la población, como si tuviera la capacidad yo de conocer a toda la población. ¿Correcto? Pero también podemos calcular la media de la muestra. Entonces, siempre que vean una X con itálica, pues como alargadita también, con una rayita encima, esta notación equivale a la media de la muestra y una mu a la media de la población. Entonces, saquen al ladito esas notaciones y vayan aprendiéndosela, porque vamos a ir haciendo esa distinción. Entonces, si ustedes ven esta notación, esta mu, inmediatamente hacen el reconocimiento de decir, el profe me está hablando de la media de la población. Si ven esta X rayita, es porque el profe les está hablando de la media de la muestra. Ya sabemos que es la N y nos aparece este símbolo horrible que es como una E estirada, que significa sumatoria. ¿Correcto? Eso significa sumar todos los valores de la distribución. ¿Cuáles son los valores de la distribución? Cada una de las edades de los 2 millones de habitantes. Entonces aquí tengo que tener la edad 1 más la edad 2 más la edad 3 más la edad 4 más la edad 5 más la edad 6 más la edad 2.500.000. Entonces sumatoria es este simbolito, significa sumar todos los valores de la distribución X sub I. Me voy a devolver un segundito para que vean la tabla de frecuencia que les puse arriba. Acá. ¿Sí ven? X sub I es todos los valores de la distribución. Entonces tengo que sumar las edades de todos los valores de la distribución. Eso significa esa X sub I. Entonces son notaciones muy sencillas que es importante que las tengan presentes. Entonces mu, media de la población, X rayita, media de la muestra, N ya sabemos qué es. Esto es sumatoria de todos los valores de la población. Si estoy hablando de edad 2.500.000, entonces aquí debería ahí estar la suma de los 2.500.000 de edades. ¿Correcto? Entonces, la media de la población es igual a 1 sobre el total de la población. Entonces, si quiero sacar la edad promedio de la población de caleños, este N, ¿qué es igual a qué? Población, ¿no? Total. 1 sobre 2.500.000, ¿correcto? Que sería mi población, la N mayúscula. Multiplicado por la sumatoria de cada una de las edades de los 2.500.000. Entonces aquí tendría una suma larguísima, infinita de 2.500.000. Eso significa sacar el promedio. En otras palabras, para hacerles la vida más sencilla,
Un promedio es sumar todos los valores y dividirlos por el total. Esta formulita de lo que les está diciendo es eso. Sumen todas las edades y divídanlas por la población. ¿Ok? La media de la muestra, ¿qué significa? Me muestra un promedio mucho más realista para nosotros como seres humanos. Para mí sacar el promedio de la población de todas las edades de toda la ciudad de Cali va a ser bastante complicado en la vida real. Entonces yo podría determinar una muestra y no trabajar con 2.500.000 de caleños, sino solamente con, no sé, 500 caleños. ¿Sí? Entonces le saco la media de la muestra de la población a esos 500 caleños. Entonces este N minúscula ya no va a ser 2.500.000, sino van a ser solamente 500 caleños. Y aquí sería la sumatoria de las edades de esos 500 caleños. Entonces tendría la sumatoria de cada una de esas 500 edades aquí en adelante. ¿Ok? Esta es la formulita de la media o del promedio. ¿Correcto? Si yo quiero sacar la media o el promedio de los números de innovación social que tengo que hacer acá, en este ejemplo anterior. No me atrevo a decirlo. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Sumarlos. ¿Sumar qué, Néstor? Sumar todas Todas las cantidades. cantidades y dividirlo ¿Por cuánto? No estoy segura. Por el total. Por el total, ¿qué es cuánto? ¿Cuánto es el total N? ¿Cuánto es el N? El N es mi población. ¿El N en este caso cuál es? Serían 7, 8. los 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso sería 8. Entonces, fíjense que para este caso, aquí la mediana ya sabemos que es 395. Entonces, saquen la media o el promedio de las innovaciones, de los emprendimientos culturales. Saquen el promedio de estos emprendimientos. Pero yo tengo una pregunta. ¿La N no sería la suma de todos los...? No. Yo también estaba por ahí. No, la N es el número de casos. La N es el número de casos. Entonces, en este caso, ¿cuántas ciudades estamos analizando? 8. 8. ¿Cuántos emprendimientos culturales tenemos en esas 8 ciudades? Este total que está acá, este total que está acá. ¿Ok? ¿Y Entonces, esos emprendimientos que vendrían siendo? El número de casos. estos emprendimientos deberían, el número de emprendimientos que hay en Leticia, en el caso número 1. Entonces, Leticia como caso número 1 tiene 50 emprendimientos culturales. Tunja como caso número 2 tiene 134 casos, tiene 134 emprendimientos culturales y así sucesivamente. Entonces, saquen el promedio. 341,7. ¿A todos les da eso? Bueno, es una calculadora. Ese hombre vuela. ¿Dónde lo ven? ¿Cuánto te dio? 341,7. 41,75. Listo. ¿A todos les dio eso? Se suman los emprendimientos y se dividen por el número de casos. ¿Ok? Esa es la formulita que está acá. Fíjense acá. Se suman los emprendimientos, o sea, 50 más 234 más dividido por el número de casos, 8. Entonces nos da que el promedio de emprendimientos culturales para las 8 ciudades es 341.7. Pongámosle 342 emprendimientos culturales. ¿Ok? ¿Les dio a todos? Sí. Fíjense lo siguiente. Sí, profe. La mediana es mayor que la media. Entonces la mediana es 395, pero el promedio es 342. Dejémoslo ahí en remojo para ahorita explicar algo más. ¿Vale? Entonces, el promedio o la media requiere que las variables se miden a nivel intervalo. O sea, la única manera, y en algunos casos con variables ordinales también se puede sacar un promedio, pero idealmente, si tengo variables intervalo, sáquenle siempre un promedio. No desperdicien esa oportunidad, ¿cierto? Pero un promedio, si no se le puede sacar a variables nominales. Es imposible sacarle un promedio a raza, No tiene Género. a la afiliación religiosa, al género, no le puedo sacar un promedio. Entonces, no es posible utilizar una medida de tendencia central como una moda para una variable medida con intervalo razón. ¿Vale? ¿Me siguen? Bien.
Características del promedio. Es de lejos la medida de tendencia central más usada. Por eso, Melanie, es que tú la ves tan reiteradamente. Más útil, pues aporta mucha información. Claro, si yo determino el promedio, eso ya empiezo a tener una cantidad de información importante. El promedio siempre es el centro de cualquier distribución, pues es el punto alrededor del cual todos los datos giran o se cancelan. Entonces, fíjense en este caso, el promedio de emprendimientos culturales para estas 8 ciudades es 342. Las 8 ciudades tienden en promedio a tener 342 emprendimientos culturales en su conjunto. A pesar de que Leticia solamente tiene 50, en conjunto las 8 ciudades de Colombia tienen 342. O sea, el promedio es el valor hacia el cual tienden todos los casos a acercarse, ¿ok? Hacia allá tiende el promedio. Es el valor más cercano a todos los valores de la distribución cuando se compara con otras medidas de tendencia central, y el promedio se afecta por cada valor de la distribución, mientras que la moda y la media no. Entonces, si yo le meto un caso adicional, no sé, la ciudad de... ¿Cuál otra ciudad? Pereira, con un número diferente de emprendimientos culturales, pues ese promedio ya no va a ser 342. Va a cambiar y va a afectar la definición de ese promedio. ¿Ok? Entonces, cada dato adicional o cada dato que se le quite al N que estoy trabajando va a afectar el promedio. ¿Listo? Miren el promedio calculen el promedio para las 7 ciudades principales de este ejemplo. Entonces, ¿cómo lo calculan? ¿Cuál es el promedio de emprendimientos culturales para las 7 ciudades capitales estudiadas? ¿Cómo lo calculan? 8 dividido 2.254. Entre 7. Bien, entonces, fíjense que solamente tengo 7 ciudades. Yo no tengo todos los municipios de Cali, perdón, todos los municipios de Colombia y nada de eso. Entonces, solamente tengo 7 ciudades. Entonces, implícitamente, no explícitamente, le estoy diciendo que estoy calculando un promedio de muestra, solamente para 7 ciudades. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar es la de la muestra y no la de la población. Por eso aquí está el X rayita y no el mu, esa U estirada. ¿Correcto? Entonces, el promedio que voy a calcular es el promedio de la muestra solamente para 7 ciudades. ¿Tengo el N minúscula? Sí. ¿Cuál La es? muestra. ¿Cuál Muestra. es? La muestra. ¿Cuál es? El N 7. minúscula, la muestra. El N 7. minúscula es igual a 7. Es el número total de casos que estoy analizando. Y tengo los datos de la distribución de la muestra. Tengo los X sub I, Sí. que son cada uno de esos datos. Entonces, miren cómo se calcula en realidad. Tengo la media de la muestra para las 7 ciudades es igual a 1 sobre 7 por la sumatoria de 50 más 134 más 200, que me da 2.254. ¿Correcto? Es decir, que es decir, que la media de la muestra es igual a 2.254 sobre 7 y me da que es 322. ¿Vale? La media de emprendimientos culturales o el promedio de emprendimientos culturales para las 7 ciudades de Colombia que estamos analizando es 322. Entonces, fíjense que la formulita es sencillamente esto, es sumar y dividir por 7 para que me dé 322. Y eso tiene implicaciones interesantes. Si la mediana era de 390, el promedio es de 322, se ubica por acá el promedio. O sea que Pereira, Tunja y Leticia están muy por debajo de ese promedio. Y por ejemplo, si yo fuera, no sé, un trabajador del Ministerio de Cultura, trataría de enfocar un esfuerzo importante en esas 3 principales ciudades para tratar de mejorar el número de emprendimientos culturales que se esté desarrollando en esas ciudades. ¿Sí? Entonces me dice otra información diferente. Dime, Ronald. Néstor. Néstor, perdón. Profe, ¿cuál de esas escogería entonces para poder hacer la intervención? Bien, la media, el promedio. Muy buena pregunta, Néstor. Y a continuación te la pregunto. Aquí está la respuesta a tu pregunta. Este cuadrito que está en su libro
es muy importante. Si lo pueden poner ahí permanentemente para que se acuerden mientras tanto, les dice todo. Entonces, para responder a tu pregunta, Néstor, ¿cuál de los 3 medidas de tendencia central utilizaría yo? La respuesta depende del nivel de medida de la variable que estoy analizando. Entonces, si es una variable nominal, yo debería utilizar la moda. Si es una variable ordinal, yo debería utilizar, perdón, aquí no es la media, aquí es la mediana. Debería utilizar la mediana, ¿correcto? Pero si es una variable intervalo razón, pues lo más importante que yo puedo sacar para usar una medida de tendencia central es el promedio o la media, ¿correcto? Fíjense que cuando tengo una variable intervalo razón, yo puedo determinar una moda, puedo determinar una mediana y puedo determinar un promedio. Puedo determinar cualquiera de las 3. Pero si yo tengo una variable intervalo razón, no voy a desperdiciar mi tiempo ni mi capacidad de análisis sacándole una moda a una mediana, sino sacándole mejor un promedio. Por eso, la que está en rojo es la preferible y la respuesta, Néstor, es dependiendo del valor del grado de medición de la variable. ¿Contesté tu pregunta? Sí, profe, sí. Entonces, Me quedó claro. ustedes, como investigadores, son los que definen cuál es la mejor medida de tendencia central que pueden determinar para sacar la media de la distribución. Entonces, si es una variable estrictamente nominal, se van por la moda sí o sí, porque los otros no lo pueden sacar. Fíjense que no pueden sacar ni medianas ni promedios. No lo pueden sacar con una variable nominal. Si es una variable ordinal, pueden sacar cualquiera de los 3, pero yo me iría por una mediana. Y si es una variable de intervalo, pues yo me iría por un promedio. ¿Ok? ¿Está claro? Perfecto. Sí, profe, gracias. Bueno, este cuadrito es clave. Este cuadrito lo necesitan ustedes. Este cuadrito ustedes lo tienen que tener claro en sus cabezas. ¿Vale? Profe, Bueno. ¿puede volver un segundito? Claro, Marley. Bueno, Ya, gracias. hemos completado la introducción de unos estadísticos básicos, fundamentales, para poder continuar con el curso. Entonces, hasta aquí hemos introducido 8 estadísticos que corresponden a estadística descriptiva. Ya sabemos que es un promedio, ya sabemos que es una proporción, ya sabemos que es una razón, ya sabemos que es un cambio porcentual, ya sabemos que es una tabla de frecuencia, ya sabemos que es una moda, ya sabemos que es una mediana y ya sabemos que es un promedio. Entonces, esos 8 estadísticos nos sirven para 2 cosas. Primero, para resumir variables y segundo, para determinar el centro de la distribución. Poder saber hacia dónde tienden los datos, cuál es el centro al cual tienden los datos. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de edad y nos da que el 45 años es la edad promedio, significa que toda la población tiende a tener esa edad, aunque no todo el mundo la tiene. Hay personas que tienen 80 años, pero en promedio todos los datos tienden hacia 45 años. Y eso me permite a mí tomar decisiones importantes en términos de lo que puedo trabajar con esa población. ¿Ok? Entonces, eso ya debe estar claro. Ahora, la tarea que viene a continuación, en la próxima horita que nos queda, es introducirles rápidamente a ustedes como un ejercicio práctico sobre cómo podemos determinar esos 8 estadísticos a través del SPSS. ¿Ok? El SPSS es un sistema, es un software estadístico. Hay muchos más. Ahí está SPSS, está R, está Stata. Hay muchos paquetes de estadísticos. Está el mismo Excel que también nos sirve para hacer eso y que nos facilitan mucho el camino. Creo que les he mostrado ejemplos de cuánto nos tardaríamos hallando una variable si lo hacemos manualmente versus si lo hacemos con un sistema operativo. Sin embargo, el sistema operativo no es inteligente. El sistema operativo es más bien burrito. El sistema operativo no sabe lo que está bien o lo que está mal. Nosotros somos las personas que le damos las instrucciones al sistema operativo para que haga las cosas bien.
Si nosotros nos equivocamos, el sistema operativo se equivoca. Es decir, el software no es inteligente, los inteligentes somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender la lógica detrás de lo que estamos haciendo para poderle pedir al sistema operativo que haga lo que nosotros queremos que haga. ¿Ok? Pero todo sistema operativo, llámese Excel, llámese Stata, llámese R, llámese SPSS, funciona si previamente hemos tenido la posibilidad de recoger datos, de poder tener información a nuestro alcance. Sin datos, sin información, esos sistemas operativos no funcionan para nada. Entonces, antes de introducirles a ustedes, digamos, la presentación oficial del SPSS, quiero concentrarme antes que nada en presentarles esa base de datos loca que yo les mandé a ustedes, que es la del Colegio Invierno Verde. Entonces, si la tienen a la mano, por favor, ábranla para que la miremos. ¿Ok? ¿Ustedes están viendo ahí mi pantalla de Excel? Sí. Bien, entonces antes de entrar a SPSS, voy a empezar a trabajar antes que nada con una base de datos. Y esta base de datos que yo les mandé de Colegio Invierno Verde en Excel tiene dos pestañitas. Si ven aquí mi cursor abajo que dice el libro de códigos Colegio Invierno Verde y base de datos Colegio Invierno Verde, tiene dos pestañas. Entonces, en esta primera pestaña es algo que se llama libro de códigos, que ahorita les voy a explicar qué es eso. Y en la segunda pestaña, si le dan clic ahí, van a encontrar la base de datos, que es la que ustedes han visto en alguna vez y dicen, ¿qué miércoles es esta vaina? ¿Qué cosa tan horrible esto que yo no entiendo nada? Con toda la razón. Una base de datos, cuando uno la ve así, eso no dice nada, eso es una chorrera de números que uno dice, ¿eso para qué sirve? Y eso cómo se come, ¿sí? Entonces yo comparto con ustedes esa sensación inicial, pero la idea es ayudarles a cambiar esa percepción inicial que tienen de esa base de datos. ¿Ok? Entonces, quedémonos parados en esta base de datos y lo primero que ustedes observan es que hay unas columnas. Y esta primera columna dice número de estudiantes, después dice HA, EP, ME, ET, AR, G y C. ¿Correcto? Y a partir de abajo hay una cantidad de datos que acompañan a esos nombres de esas casillas. ¿Entienden algo? ¿Ven algo ahí que puedan ustedes hallar, determinar, explicar? Profe, Dime, Ronald. lo que pasa es que yo no tengo esta tabla en mi correo. Sí, lo que pasa es que como ayer fue el día que yo les había mandado a todo el resto del grupo esta información, tú eres el que no la tiene. Por ahora, mírala aquí en el computador. Ahorita Listo. te mando. Perdón, profe. te Yo mando tampoco. bueno, Néstor y tú, sí. Vale, Los mandé a los que profe. estaban matriculados hasta creo que el lunes o martes. Sí, es por eso. No hay Bueno, problema, profe. listo, Entonces entonces yo les mando estas bajecitas de datos a ustedes dos. Por ahora, concéntrense en la pantalla y mírenlo acá en Excel, ¿ok? Entonces, la pregunta que les quiero hacer a ustedes, cuando ustedes ven este chorrero de números y esas columnas así, ¿ustedes entienden algo? No, nada. Absolutamente nada. Yo tampoco entiendo ni miércoles. Entonces, estamos en la misma página. Esto da pereza trabajarlo. Si nos quedamos mirando eso, yo no sé qué hacer. Entonces, hay una cosa que nos va a ayudar muchísimo para empezar a darle sentido a ese chorrero de números. Y eso es lo que yo quiero mostrarles acá en la primera pestañita cuando dice libro de códigos. El libro de códigos básicamente es una tarea que ustedes tienen la responsabilidad de hacer si ustedes están armando una base de datos. Entonces, si ustedes salen a hacer unas encuestas, unas entrevistas a campo, a Agua Blanca, al municipio de whatever, no sé, cualquier municipio, y empiezan a recoger información y la empiezan a sistematizar en una base de datos, pues ustedes tienen que sistematizarla de esta manera como está, con este chorrero de números y con estos palabritas que nadie entiende qué son. Pero para que ustedes entiendan posteriormente, ustedes pueden empezar a trabajar en construir esta base de datos hoy y en un mes vuelven a ella y dicen, miércoles, ¿qué fue lo que yo hice acá? Ustedes tienen que escribir un libro de códigos, ¿correcto? Entonces ustedes tienen la responsabilidad, si están armando una base de datos, escribir un libro de códigos. ¿Para qué? Para que si otra persona llega a ver esto, como yo que estoy llegando aquí a ver esto, digo, mierda, perdón, disculpen, no quise decir esa palabra. Miércoles, ¿esto qué es? Pues esa persona tenga la posibilidad de entender qué significan esos números.
Ahora, es posible que nosotros no construyamos una base de datos desde cero. Es posible que yo vaya a alguna organización multilateral, al DANE, al DNP, al Banco de la República, a la, no sé, a la Jurisdicción Especial para la Paz y pida prestada una base de datos. Y la base de datos va a verse de esta manera. Cuando yo veo la base de datos de la Justicia Especial para la Paz de esta manera, yo no entiendo un carajo. Entonces, los de la Justicia Especial para la Paz tienen que crear un libro de códigos que acompañe la base de datos y prestárnosla también para que nosotros entendamos. Entonces, ahora vayan al libro de códigos de Excel, de esa primera pestañita. ¿Y qué es un libro de códigos? Sencillamente es una herramienta que utilizamos en estadística para entender las bases de datos. Entonces, el libro de códigos no es otra cosa que describir lo que está en esa base de datos. Es decir, mire, la variable, la columna número 1, o sea, que es número de 1, la columna número 1 es número de estudiantes, ¿correcto? Entonces, si yo voy al libro de códigos, ¿me están escuchando todos? Sí. Sí, profe, sí. Entonces, si yo voy al libro de códigos, la columna 1 me dice que el nombre de la variable es número de estudiante, ahí se ve clarita. La etiqueta de la variable es número de estudiantes y los valores de esa columna son de 1 a 50. O sea que si es número de 50, ¿cuál es mi N en esa base de datos? ¿Cuál es mi N? 50. Estoy trabajando 50. 50 estudiantes. Ya la columna 1, fíjense acá, me está diciendo que estoy trabajando con un N igual a 50. 50 es mi muestra, mi población con la que voy a trabajar, ¿correcto? Pero entonces, listo, ya sé que al menos estos números que están acá del 1 al 50 son estudiantes, pero eso me lo decía el titulito. Este HA, ¿qué carajos es? Y cuando miro hacia adentro de HA 93, 46, 56, 36, 87, ¿qué miércoles significa este HA? Entonces, el libro de códigos me dice, mire la segunda columna, el nombre de la variable es HA. Y eso significa que el nombre se llama habilidad académica. Ah, ok. ¿Y cómo son los valores? Son número de respuestas correctas en un examen de admisión de 100 respuestas posibles. Ah, ya me hizo sentido esta columna. HA son habilidades académicas y esos numeritos de cada una de ellas es la nota que sacó este estudiante número 1 en un examen que tenía 100 preguntas. Entonces, ese estudiante le fue re bien o re mal. Bien. Re bien. Muy bien. ¿Correcto? Pero a ver, pero este estudiante... Se peló el de 36. El 36, ¿dónde está? 73. Arriba. 34, Arriba. 54, ese no le fue tan bien, ¿cierto? El 44 sacó 38, ese man está como mal. Entonces, fíjense que ya empecé a entender esta columna. Es, claro, habilidades académicas, eso es una nota de un examen que va a ser o así. Esto ya me empezó a hacer sentido. Entonces, fíjense que el libro de códigos es la solución a todos los dolores de cabeza cuando nosotros abrimos una base de datos y no entendemos nada. Entonces, la primera recomendación antes de ir a un SPSS, a un software, es que sepan y entiendan que esos datos, esos números, esos chorreros de números que siempre vemos en una base de datos, tienen una explicación. Entonces, no huyan de las bases de datos porque esto detrás de esto debe ir acompañado con un libro de códigos. Cualquier base de datos que ustedes vayan a utilizar, si ustedes van al DANE y van a los datos de que ellos están recogiendo de innovación social, ellos tienen un libro de códigos en el DANE donde les explican cada una de las variables que están ahí. ¿Ok? EP, y cuando miro EP como segunda variable, veo unos números 19, 12. ¿Entendemos qué es EP? ¿Ustedes ven, le encuentran sentido a esto? No. Yo tampoco. Habilidad. Entonces tengo que ir a mirar en el libro de códigos en la columna 3, ¿qué es? EP es educación de los padres. Y los valores corresponden al promedio de años de los padres de educación. Entonces, ¿qué carajo significa este 19 para ese estudiante número 1? Los años que ha estudiado. ¿Quién? Los años de estudio de los padres. Los años de estudio de los padres, de ambos padres, el promedio de los dos padres. Entonces,
Papá y No. mamá, para este estudiante número 1, en promedio ambos tienen 19 años de estudio. O sea, son papás bastante estudiaditos, ¿no? Si ambos tienen en promedio 19, pues es bastante alto. Pero tenemos papás que en promedio tienen 9 años de estudio. Entonces, para este estudiante número 20, pues esos papás parece que tienen apenas como primaria, tal vez. Primaria, algo de pronto de bachillerato. ¿Sí? Entonces ya me empiezo a dar cuenta del tipo de población con el que estoy trabajando. ¿Me siguen? Entonces fíjense que esos numeritos ya empiezan a tener sentido. Entonces, mensaje central de este primer acercamiento a una base de datos. Siempre busquen el libro de códigos que acompaña la base de datos. Sin el libro de códigos vamos a quedar re locos y no sabemos qué carajo significan esos números adentro. Y cuando yo miro el libro de códigos, esto ya empieza a tener sentido, ya empiezo a interesarme y empiezo a decir, pero miércoles, miren esto. Profe, Dime, Ronald. una pregunta, qué pena. ¿Estos datos sí son reales o también No, eso me los inventé una noche de inspiración yo aquí solito. Ah, bueno. Ya Bueno. en la próxima Porque ya uno clase, saca como unas conclusiones también, ¿no? Al ver, por ejemplo, al que le fue peor en la prueba, tiene padres que no estudiaron y parece también a la realidad, se aproximan a la realidad, ¿no? sí, puede ser. No, pero estos datos son ficticios, son inventados por mí, no crean nada de eso. Vamos a trabajar, solamente les compartí esta base de datos como un ejercicio pedagógico para que ustedes empiecen a perderle miedo. En la próxima sesión vamos a empezar, yo les voy a mandar un correíto en estos días con una base de datos real. Entonces ya van a ver una cosa, una monstruosidad de datos que ya no se van a asustar porque va a ir acompañado de un libro de códigos y van a empezar a entender qué carajo dice eso. ME, ¿sabemos qué es ME? No. Motivación del estudiante. Muy bien, Marley, me imagino que miraste acá. Entonces, ME es la cuarta columna, motivación estudiantil. Entonces, los valores son, fíjense que aquí son diferentes. Tiene 0, 1 o 2. Yo categoricé la motivación estudiantil como 0 estudiantes que están sin motivación, 1 como que no sé como profesor si ese estudiante está motivado o no motivado, no logro identificar si ese estudiante está metido en el curso o no está metido en el curso. Y 2, le doy una categorización de total motivación. ¿Ok? Esta variable es nominal, esta variable es ordinal, esta variable es interval ratio. ¿Cómo la ven ustedes? Motivación estudiantil. Esa es racional, ¿cómo es que llama? Racional. No, la segunda, la que se puede rankear. Ordinal. Es nominal. Es una variable ordinal porque la puedo rankear de menor a mayor o de mayor a menor. Yo lo hice así, yo puse 0 sin motivación, 1 indeciso, 2 con motivación. ¿Correcto? Entonces es una variable ordinal. Entonces cuando voy a la base de datos, yo miro que motivación estudiantil veo 1, 0, 1, 2, 1, 0, 2, 0, 1. Ya sé que este 1 corresponde a un estudiante que yo como profesor considero que está, creo que es motivado, ¿es? Indeciso. No logro ver si está motivado o no. 0 que está motivado y estos 2 significa que están sin motivación. Entonces ya sé más o menos eso. Si ven como una variable ordinal en la cual le pregunto a un estudiante, oiga, señor estudiante, ¿usted está motivado, no está motivado, no siente nada en el curso? Él me contesta, estoy motivado, lo puedo categorizar como 1, 0 o 2. ¿Sí ven? ET es la quinta variable y es evaluación del tutor. Entonces, yo también categoricé esta variable de evaluación del tutor en 3 categorías, 0, 1 y 2. Falla, éxito o falla o éxito. O sea, yo creo que el estudiante va a ser un estudiante que va a perder, un estudiante que no la tengo todavía clara si va a perder o va a pasar, o un estudiante que sé que va a pasar la materia. ¿Correcto? Entonces, voy a la base de datos, ET es evaluación del tutor, y yo estoy previendo que ese estudiante con un número 2 significa que tiene una alta probabilidad de que va a pasar, este 0 como que la va a perder, y este 1 todavía no sé si lo va a pasar o no lo va a perder. ¿Correcto? Entonces, la base de datos empieza a tener sentido. La sexta variable, AR, afiliación religiosa.
de esos estudiantes. Entonces, afiliación religiosa encuentro 000111201. Sin el código de barras, estos ceros, estos unos, estos dos no tienen sentido. Entonces, cuando yo voy al libro de códigos, veo que afiliación religiosa AR, 0 significa que es católico, 1 que es protestante y 2 que es judío. ¿Correcto? Entonces, ceros, estos son estudiantes que son católicos, unos que son protestantes, católico, judío, católico, protestante, católico, protestante, así sucesivamente. G, ¿qué creen que es G? Género. Y lo categorizo como una variable dicotómica 0 y 1. 0 hombre, 1 mujer. Entonces voy a la base de datos y digo, 0 son hombres, 1 es mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, ta, ta, ta. C, ¿qué es C? Son tipo de comunidad, es decir, si son urbanos con 0 o si es rural con 1. Entonces yo sencillamente pongo 1, es estudiante rural. 0, es urbano. 0 es urbano, rural, urbano. Entonces ya entienden esa base de datos. Claro, pues ya uno Entonces aterriza. Claro. se dan cuenta que esa primera impresión cuando uno ve esa base de datos que uno dice, uy, qué pereza, ya empieza a tener sentido porque ya digo, ok, entonces yo voy a estudiar es una población que son estudiantes y tengo información sobre las habilidades académicas, sobre la educación de los padres, sobre si son rurales o urbanos, si son hombres o mujeres, si creen en Dios o no creen en Dios. Ya puedo empezar como a empezar a decir, ok, ya sé más o menos a lo que me estoy enfrentando. ¿Ok? Entonces, cualquier base de datos, queridos estudiantes, no comen gente. Los bases de datos no comen gente. Al contrario, es una herramienta muy chévere que nos resume muchas cosas. En lugar de escribir acá, fíjense que C es comunidad, ¿se acuerdan? Y 1 es urbano y 0 es rural. En lugar de escribir yo urbano, rural con palabras, yo le pongo un código 10001111 y ya sé, esto me resume mucho más fácil. Profe, una pregunta. Sí, Ronald. Esto es, he escuchado en el deporte, pues cuando me ha tocado hacer, digamos, control de alguna población y analizar estas bases de datos, escucho el término tamizaje cuando veo esta nomenclatura así o esta estructura. Sí. ¿Es algo así? ¿Esto es tamizaje o...? Tamizar significa que toda base de datos hay que cogerla con pinzas, dudar de ella. Tamizar significa que si yo le pedí al DANE una información sobre los industrias culturales del DANE, yo tengo que revisar esa base de datos antes de empezar a trabajar con ella, porque el DANE también se equivoca. Entonces, tamizar significa, oiga, revise bien que el DANE haya hecho bien su trabajo. Si yo encuentro que muchas inconsistencias en la información que me está proveyendo el DANE, pues no, debo trabajar en la base de datos antes de irme a un software a tratar de buscar inferencias estadísticas. Entonces, tamizar significa vaya y revise la base de datos, que esté bien, que no haya metido el dedo yo mal y hago un análisis con una información que no es y la embarro. ¿Ok? Entonces, esto de la base de datos es muy cuidadoso. Imagínense yo metiendo estos unos y estos ceros acá 50 veces. Me pude haber equivocado. ¿Cuántas veces me pude haber equivocado? Varias. Tengo que revisar muy bien que eso esté bien. ¿Ok? Eso se llama tamizar, Ronald. Y digamos el programa como el que el que descargamos, Sí. ¿nos refleja que cometimos un error o hasta allá no llega? Nos muestra unos resultados que nosotros le pedimos que él calcule. Lo que pasa es que cuando yo interpreto el resultado, yo cuando llego a ver ese resultado digo, oiga, pero ¿por qué me está dando esta vaina tan rara? Entonces, de pronto, ahí lo que debería hacer es devolverme a mirar la base de datos a ver si está bien o está mal. ¿Sí? O si está bien, si revise y está bien, oiga, pero entonces este dato, ¿por qué me está dando de esta manera que es contraintuitiva a lo que yo estaba esperando? Pero, ojo, el software no es inteligente. El software no nos va a decir a nosotros, oiga, Juan Carlos, aquí esta vaina, este dato como que no es real. ¿Usted por qué puso esto? No, él coge el dato como viene. Sí, ojo, el software no es inteligente. Nosotros somos los inteligentes que le damos los comandos al software para que él trabaje. ¿Vale? ¿Listo? Sí, profe.
Bueno, listo. Entonces, ahora sí vamos a SPSS. Entonces, ya más o menos espero que me hayan captado la idea de que las bases de datos no comen gente, más bien empiezan a arrojar información interesante. Tenemos que buscar los libros de códigos para poder dar cuenta de entender esas bases de datos. Entonces, ahora vamos con SPSS. Entonces, por favor, abran SPSS, ábranlo y yo les voy a mostrar la pantalla inicial. ¿Ok? ¿Todos están acá conmigo? Ya voy, ya lo estoy ahí, dame un segundo, ya la abro. Ay, no, teacher, no, eso no es lo que yo tengo, Jesucristo. Ay, Dios mío. Yo tengo abierto una página así como está ahí ya. Ahora sí. Ahí. Así como está, blanquita, así nada más. ¿Será que yo puedo compartir pantalla y usted ve por qué yo estoy allí? A ver, ya te doy, si me parece una buena idea, ya te doy, Melanie, ¿no? Sí, señor. Dale, compártanos, a ver. Ay, no, yo en qué me metí. Mínimo bajaste un juego. Tan malo. A lo mejor. Pero espérate que yo no sé. Ah, ya, listo, espérate. Empieza a jugar Pac-Man ahorita aquí en clase, no, mijita. Ah, mira, mira. Ay, Jesucristo. Y ahora compartir sonido en la... Compartir, listo. Mira, mira esto. Todavía no veo nada. ¿Ya? Wow, ¿qué es esto? Hijo de puta, y ahora. Ay, profe, yo no sé, eso fue lo que me No, apareció. cierre y vuelve y abra desde el principio, vemos. Sí, cierra esa ventana, cierra todo y vuelve a darle clic al simbolito de SPSS a ver si te abre. Bueno, voy a dejar de compartir. No, sin dejar de compartir para nosotros ver lo que hace. No, qué pena. No, pues por lo menos para ver el icono, a ver si bajaste el programa que era o no. Sí. Buena idea, Juliana, buena idea. Sí. Compártanos y muéstranos el icono que vas a darle clic. Icono y cómo abre y vemos. Es que esperen, es que ni siquiera sé. Miren, es que esperen, yo les muestro, esperen. Jesucristo, ¿y ahora qué hago? Ay. A mí me sale como el primer cuadro de diálogo, Juan Carlos, pero entonces no sé cómo llegar a esa, digamos, a ese parecido Excel. ¿Abro un nuevo conjunto de datos o abro uno de... Cierra ese diálogo. Ahorita te voy a mostrar cómo... Miren, es que yo entro aquí a buscar la aplicación. Aquí ese que está ahí. En... No, ahí está. No, esa. Esa es. ¿Es esta? Esa, SPSS. Es que estás abriendo una cosa que dice Spreadsheet Compare. Eso no es. Es la que dice SPSS. Ok. ¿Vale? Es que mi ¿Ya la computador viste? está malito. Ahí va a abrir, se demora. Espera. Me va a tocar dejar de compartir porque mi computador colapsa. Pero o sea, ese es. Ahí te va a abrir y ese que te está abriendo muy seguramente es. ya. ¿Ok? Bueno, entonces, queridas y queridos estudiantes míos, vamos entonces a abrir el SPSS. Entonces, todos lo tienen abierto. Melanie está luchándola, pero lo va a lograr. Ahora a mí se me perdió el mío. ¿Dónde estoy? Profe, yo estoy en una tabla de él esa tabla es como una tabla de Excel. Sí, Es así. así, exactamente. ¿Estamos todos ahí? A todos les pudo haber salido una ventanita adicional. Cierren esa ventana. ¿Todos estamos acá? Sí, profe. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer para usar cualquier software, en este caso SPSS, Marley, aquí tennos mucha paciencia, por favor, es darle clic a File, ¿ok? Lo que voy a hacer es traer la base de datos de Colegio Colegio Invierno Verde para abrirla en SPSS. Entonces, vamos a decirle Open, ¿correcto? Ustedes tienen grabada esa base de datos en su computador, ¿no? La de Colegio Invierno Verde en Excel. Sí. Listo. Entonces, si la tienen guardada ya en Excel en su computador, listo. Entonces, van a File y le dan Open y les abre una ventanita nueva que ya se llama Data. Entonces, le dan Data.
¿Ok? Y ahí les abre, ¿están viendo mi pantalla que abrió una nueva ventanita o no? Sí. Bien. Ahí buscan dónde tienen su base de datos en Excel. Correcto, yo la estoy buscando en mis carpetas y estoy buscando en mis carpetas y les da en esta ventanita que dice Open Data o apertura de datos, le dan todos los archivos. Fíjense que aquí en esta ventanita dice SPS Statistics. ¿Sí? Ah, con razón. Ok. Aquí le dan abrir esa ventanita y le dicen todos los archivos. Y ahí les aparece todos los archivos que hay en Excel, en SPSS, en todas las cosas. Entonces, le dan datos en Excel de Colegio Invierno Verde y le dan a abrir. ¿Sí ven? Aquí Open, abrir. Entonces, busquen el archivo en formato Excel y le dan a abrir. Y ahí yo ya le di a abrir y me está abriendo. Vamos a ver si me abre. ¿Ok? ¿Todos vieron esta ventanita que apareció nueva en mi pantalla? ¿O no ven Sí. sino una pantalla en blanco como una tabla de Excel? No, No vamos sé. a la... Bien, entonces fíjense que aquí me está demostrando el software que él no es tan inteligente como yo quisiera que fuera. Él me abrió una ventanita que me dice Open in Excel Data Source. Y me dice, oiga, ¿qué quiere que le abra? Porque es que yo encontré en el archivo de Excel dos ventanas. Una que se llama libro de códigos y la otra que se llama base de datos. ¿Sí se acuerdan que Excel tenía las dos ventanitas? Dos pestañas. Dos Sí. pestañas, exacto, dos pestañas. Entonces, él me está preguntando acá, oiga, ¿cuál de las dos pestañas abro? ¿La que dice libro de códigos o la que dice base de datos? Entonces yo le tengo que decir, oiga, pues ábrame la base de datos. Da, pero él no entiende, entonces toca decirle, ¿sí? Entonces, le señalo base de datos, Colegio Invierno Verde, ok. ¿Ok? Y ahí abre una ventana nueva que me sacó. Vamos a ver, ya les muestro. ¿Ya no me están viendo a mí? Y te estamos viendo a ti. Pero no la pantalla. Sí. Pero espérame. Espérame. Salió otra ventana. Sí, Bueno. les abre una ventana que es una ventana que se llama ventana de resultados. Tranquilos, déjenla ahí, pero detrás de esa ventana de resultados, muévanla un poquito. Detrás de esa ventana hay otra ventana que es la que les estoy mostrando acá. Están viendo esta ventana ya con la base de datos acá, ¿cierto? Sí. Listo. Si todos estamos aquí en esta ventanita, en esta ventana que les estoy mostrando, lo que acaban de hacer es exportar una base de datos de Excel a SPSS. Y miren que es exactamente lo que teníamos en SPSS. Tenemos las mismas columnas, número de estudiante, HA, EP, ME, ET y los datos de cada una de ellas. ¿Correcto? De hecho, en el Excel que nos enviaste están las convenciones en esa pestaña de los datos. Entonces, a mí me exportó, por ejemplo, tengo las convenciones al ladito. Sí, claro. Entonces, eso hay que borrarlo porque eso es información que no es real. Entonces, eso que tú tienes ahí, Juliana, es Juliana la que me está hablando, ¿verdad? Sí, sí, señor. Entonces, Juliana, o todos van a, fíjense que aquí está, y hay unos que dice B9, B10, B11, B12, que son las convenciones de las cuales está hablando Juliana. Entonces, señálenlas con flechita arriba y señalan cada una de esas columnas y les dan delete, de borrar. Bien. Y Ok. ya les borró esas convenciones que yo se las puse en Excel como para que más o menos entendieran que era HA, EP, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero que aquí ya no las necesitamos. Entonces, les va a quedar así. ¿Vale? Entonces, esta hojita que ustedes están viendo es la hoja de base de datos donde podemos hacer cálculos. Pero esta hoja tiene dos pestañas aquí abajo. Si la ven aquí, ustedes estamos viendo la ventana de datos, que son estos que están acá, pero también pueden ver la ventana de variables. ¿Correcto? Y aquí aparecen las variables ahora en las filas. Número de estudiantes, HA, EP, ME, ET, AR, G y C. ¿Les aparece así? Sí. Bien. Entonces, como les digo, el software no es inteligente. El software nosotros tenemos que decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, y aquí se acordarán de mí de anoche, y es decirle a la base de datos qué tipo de grado de medición tienen las variables. Entonces, si ven esa columna que dice measure, medida, Y profe. si le dan clic
perdón, si le dan clic a una de ellas, les aparece este menú. Scale, escala, ordinal o nominal. Scale es lo mismo de interval ratio, intervalo razón, ordinal o nominal. Ahí están las 3 tipos de grados de medición de la variable. ¿Ok? Entonces nosotros para cada una de mis 8 variables tengo que darle qué variable quiero que el computador entienda que está medida. Entonces, número de estudiantes es un número que va de 1 a 50. Podemos dejarla como escalar, o sea, como intervalo razón. Eso no tiene mucho problema. HA, ¿qué es? Habilidades, las respuestas. Habilidades académicas. ¿Y esa variable cómo está medida? ¿Es una variable nominal? ¿Es una variable ordinal? ¿O es una variable interval ratio? Escalar. Nominal. ¿Nominal? ¿Por qué es nominal? No, porque puede ser, la respuesta pudo haber sido 0. Hay un 0 que puede ser posible. Claro, el estudiante pudo haber sacado 0 respuestas positivas o pudo haber sacado 100 respuestas positivas. Entonces, es una variable interval ratio, o sea que es escalar. Entonces le doy escalar para que el computador entienda que HA es una variable interval ratio. EP, educación de los padres. ¿Se acuerdan qué es educación de los padres? Sí, pero Sí. Esa es una variable escalar, ordinal o nominal. Educación de los padres es el promedio de educación que ambos padres tienen en conjunto. ¿Es una variable escalar, nominal u ordinal? Escalar, es escalar. Escalar, También. ¿Por qué es escalar? porque es un número de años, exactamente. Un número. También puede haber 0. Claro, es posible que los papás no hayan tenido educación. Puede ser 0 años de educación para ambos padres. Entonces, es escalar. Ahí ustedes verifican claramente con ese 0, ustedes verifican si efectivamente puede ser escalar. No necesariamente una variable que es un número necesariamente es intervalo o razón. Puede ser también ordinal. Entonces, pero para darse cuenta si verdaderamente es intervalo o razón, pregúntense por el 0. ¿Ok? ME. ¿Qué es ME? Motivación. Motivación del estudiante. Y esa es una valoración que el profesor hace de los estudiantes de si está motivado, si no está motivado o si me cuesta trabajo identificar la motivación. ¿Se acuerdan cómo la medí? Sí, pero es que como se mide Escalar, sí. 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Y a cada uno de esos Pero valores sin- le puse motivado, sin motivación o... Pues, esa es que ordinal, nominal Escalar. o escalar. Entonces, escalar. Escalar. No, es ordinal. No, es ordinal, sí. Que tiene un orden. Es ordinal, no es interval ratio, es ordinal porque va de 0 a 1 o 2 y lo puede ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, dependiendo del grado de motivación. O sea que allí solamente, profe, utilizó los números, pero para darle un orden. Para dar la respuesta de la gente, ¿cuál fue? Cuando le hice esta pregunta, profe, me siento motivado, profe, me siento desmotivado, o profe, no sé cómo me siento. Entonces, me respondieron una etiqueta y yo para meter ese dato en la base de datos le di un valor, 0, 1 o 2. Entonces, la convertí en una variable ordinal. Entonces, le doy ordinal, ¿ok? Ok. Y así con todas. Entonces, la tarea que ustedes tienen es seguir con las siguientes variables M, E, E, T, A, R, G y C para poder decir al computador cómo la tienen que trabajar. Lo pueden hacer después. No me voy a demorar más tiempo acá. ¿Ok? Pero tarea les queda eso. A ver, otra cosa que ustedes pueden hacer aquí, interesante, es por ejemplo, ME es motivación del estudiante, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden trasladar un poco el código el libro de códigos a la base de datos. Entonces, si estamos hablando de la variable ME, que es motivación estudiantil, Melanie nos acaba de recordar que yo le puse un valor de 0, de 1 y de 2 a varios niveles de motivación, ¿cierto? Entonces, yo puedo poner eso acá. Digo, oiga, valor de 0, Melanie, ¿me recuerdas qué es 0? ¿Motivado? Sin motivación. Sin motivación. Sin motivación. Entonces, yo puedo... ¿No era al contrario? ¿Ya el 2? Perdón, sí. No, revisen. 0 es motivación. Esperen. Sí, está bien, sin motivación. 0 es sin motivación. Ajá. Ay, Dios. Bueno, sí, está bien, está bien. Motivación.
Por favor, no utilicen tildes porque el sistema operativo no entiende español. Entonces, no, las tildes no lo reconocen. Entonces, sin motivación, ¿ok? Y le dan add. Entonces, ahí ya estoy diciendo, oiga, el valor de 0, si, cuando yo lo vea, es una variable sin motivación. El valor de 1 es equivalente a ¿qué? Indeciso. Indeciso. El profesor le cuesta trabajo identificar si el estudiante está motivado o no motivado. Entonces, indeciso es 1. Y también le di un valor de 2 a otro nivel que es motivado, ¿cierto? Total motivación, sí. Total motivación. Está escrito como total motivación. Total motivación. Entonces, ustedes pueden también, tarea, ir poniéndole, bueno, entonces está 0, 1 y 2 y le dan OK. ¿Correcto? Tenías que colocar el punto 0. No se puede 0 solo. 0, no, pero él lo pone punto 0 por defecto. Okay. Entonces, fíjense que en los valores, en la columna de valores, si ustedes le dan clic acá, él les muestra que la variable motivación estudiantil está codificada como 0, 1, 2, donde 0 es sin motivación, indeciso. ¿Eso por qué es importante hacerlo? Porque les evita ir otra vez a la página de Excel, mirar cómo era que habíamos codificado la variable, etcétera, etcétera. Entonces, EP tiene codificación, educación de los padres, no, es un número, ¿verdad? Es un número, no tiene, entonces no le ponen nada. Pero todas las variables que estén codificadas con 0, 1 y 2, ustedes tienen que, antes de empezar a hacer cualquier cálculo, decirle al software, mire que esta variable, ¿ET qué es? Se me olvidó. Ese es ET. Sí. Evaluación tutor. Evaluación tutor. También está codificada en 3 valores, 0, 1 y 2. Entonces yo tengo que decirle aquí, 0 es tal cosa, 1 es tal cosa. Tarea también para ustedes, las que estén con codificación, poner la codificación atrás. ¿Correcto? Otra cosa que yo hago generalmente es quitar los decimales. Entonces yo le pongo acá 0 a todos los valores para que la base de datos me quede sin decimales. Perdón, 0. 0, 0. Entonces pónganle 0 a los sin decimales, mejor dicho. La mía está en 0. Y la base de datos les queda sin decimales y les queda más fácil de ver. ¿Correcto? Entonces les queda tarea terminar de pensar y ponerle qué grado de medición tiene la variable y los valores de la variable. ¿Correcto? Si van a la base de datos nuevamente, a la pestaña de vista de datos, fíjense que mis datos ya no tienen decimales, ya me quedó más limpia la base de datos. ¿Ok? Entonces, en esta ventana hay 2 pestañas, datos y variables. ¿Ok? Entonces, ¿estamos ahí? ¿Todo el mundo está conmigo? Sí. Bien, entonces, vamos a hacer unos ejercicios sencillitos. Entonces, voy a compartirles otra vez pantalla. Ustedes dejen su SPSS abierto. Les voy a compartir pantalla de mi presentación. Un segundo. ¿Ahí la están viendo? Sí. Bien, entonces, miren que el ejercicio en SPS era, bueno, abrir el SPSS, exportar la base de datos que ya la exportaron, verifique que la base de datos está bien exportada, están las 7 variables en la ventana de vista de datos, ¿sí, no? Y están codificadas las variables en la ventana de vista de variables. Hicimos una partecita, la otra parte de codificación la hacen ustedes, ¿ok? Bien, ahora supongan que queremos determinar lo siguiente. ¿Cuáles son los valores más pequeños, más grandes y los promedios para la variable habilidad académica y educación de los padres? Entonces, la pregunta que está formulada acá, si la están viendo ustedes en su pantalla, básicamente lo que les estoy pidiendo implícitamente, de una manera escondida, es, oiga, vayan y hagan un análisis de estadística descriptiva para las variables habilidades académicas y educación de los padres. Y la descripción de esas 2 variables debe incluir cuál es el valor más alto, cuál es el valor más bajo y cuál es el promedio de ambas variables. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, voy a cerrar acá y me voy a volver a abrir SPSS. ¿Listo? Entonces, todos otra vez a SPSS y tenemos que hallar para las variables habilidades académicas y educación de los padres
los valores más altos, más bajos y el promedio de esas variables. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto es una pendejada. El software es muy sencillo de hacer. Entonces, lo primero para hacer los análisis es, vamos aquí arriba en la parte alta dice analizar. ¿Sí ven la pestañita arriba? Analizar. Sí. Le dan clic a analizar y les abre una nueva pestaña. ¿Correcto? Y fíjense que cuando les abre una nueva ventana, perdón, desaparece una cantidad amplia de opciones. Van a ir a la opción que dice estadísticos descriptivos. ¿Ok? Y van a ir a la parte que dice descriptivos. Y le dan clic ahí y les abre una nueva pestaña. Una nueva ventana, perdón. Ahí ¿están viendo esa nueva ventana en mi computador? No. No la están viendo, ¿verdad? Ya les, Salió, a mí sí me salió. ya les comparto la ventanita que me salió en mi computador. Un segundo. Es que cuando me abro una nueva ventana no me la comparto. ¿Ahí la están viendo? Sí. Sí, ya. Puedes compartir todo el computador para que te... ¿Y cómo hago eso, Marley? Todo el escritorio. Todo el escritorio. Ahí te aparece. ¿En dónde? Tú le das compartir pantalla y ahí te aparece como que si todo el todo el escritorio o solamente la ventana. Entonces tú estás seleccionando cada ventana, por eso se nos quita. Pero si seleccionas el escritorio del computador, todo lo que haces lo podemos ver. Ajá. Entonces cuando le doy Share Screen, le doy... Desktop. Desktop, ajá. Y ahí te aparece todo el computador. No me sale el desktop. ¿Qué te sale? ¿Qué opciones te salen? Me sale one participant can share at a time, multiple participants can share simultaneously. Puede ser en advance. Yes. Who can share no, eso no me lo permite. Debe ser en otra. Espérenme un segundo, yo miro. No, tampoco. No me sale. Pero voy a mirar cómo lo soluciono. Gracias. Que yo sé, si existe la opción, debe haber una respuesta. Por ahora no pierdo tiempo en eso. Les voy a mostrar entonces la ventanita que me sale nueva. Perdónenme la vuelta que les doy. Se me perdió la ventanita. ¿Dónde está? En F3 te aparecen todas las ventanas. Ay, Dios. Un momentico. No me presionen. No, tranquilo. No me presionen. A ver. No, es que lo que pasa es que se me cerró la ventana. Listo. Entonces voy a analizar, voy a estadística descriptiva y en la ventanita nueva le doy descriptivos. ¿Ok? Y me aparece esa ventanita que les voy a compartir a continuación. Aquí está. ¿Listo? La están viendo esa ventanita, ¿verdad? Entonces, la consigna del ejercicio es saquen el valor más alto, el valor más bajo y el promedio de dos variables, HA y EP, educación de los padres y habilidades académicas. Entonces, en la ventanita de la izquierda señalo HA, habilidades académicas. ¿Correcto? ¿Todos están ahí conmigo? Sí. Y en la flechita del centro le dan clic y les pasa la variable de la izquierda a la derecha, le da la variable HA. ¿Correcto? Y posteriormente van a EP, educación de los padres, y le dan flechita y la pasan al otro lado para que le... Entonces, ¿qué es lo que están haciendo acá? Aquí ustedes le están diciendo al computador, de todas las variables que tengo en mi base de datos, solamente voy a analizar habilidades académicas y educación de los padres. ¿Ok? Ok. ¿Qué es lo que dice la consigna? Y van a ir a darle opciones. Y aparece una nueva ventanita. ¿Correcto? Sí. Y en esa ventanita nueva, ustedes van a seleccionar la media o el promedio, que es mean. No sé si ustedes lo tienen en español o en inglés, mean o media o promedio. Le dan clic al promedio. Quítenle todo lo que tiene que ver desviación estándar. Pónganle min max, mínimo máximo. Señálenlo mínimo máximo también, ¿correcto? Y eso es todo por ahora, ¿correcto? Y le dan continuar. ¿Todos están conmigo? Sí. Sí, profe. Continuar. Y le dan OK. Y les va a abrir una nueva ventana. ¿Vale? ¿Les abrió una nueva ventana? Sí.
Entonces, SPSS siempre hace eso que les acaba de pasar. Tiene una ventana para la base de datos y tiene una ventana para los resultados. Entonces, en los resultados les debió aparecer este cuadrito que está acá. ¿Correcto? Sí. Entonces, fíjense que este es el resultado del ejercicio. Entonces, les aparece descriptivo. O sea, aquí lo que ustedes están diciendo es que el software nos está diciendo, señor Juan Carlos, usted me pidió descriptivos y me pidió particularmente unos estadísticos descriptivos sobre dos variables, HA y EP. ¿Ok? Y usted me pidió un mínimo, un máximo y la media. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta tablita? Me está mostrando el resultado de lo que yo le pedí. Entonces me está diciendo de las habilidades académicas, mi N es 50. O sea, estoy tomando 50 datos. O sea, tengo datos de los 50 estudiantes de la base de datos que están aquí metidos. Y me está diciendo que la nota mínima fue de 29 y la nota máxima fue 99. O sea, tengo un estudiante casi perfecto, pero tengo, no sé si uno o varios, con nota de 29. O sea, tengo un muy bueno y otros muy malos. Pero en promedio, la nota de los 50 estudiantes es 71 puntos positivos. O sea, en promedio, el grupo es bastante bueno. El grupo está bien, ¿cierto? Porque sacaron 70% de las preguntas buenas. Sin embargo, tengo un outlier, unos casos particulares donde tengo que tener más cuidado. Pero fíjense que en promedio es un grupo muy bueno, pero hay que tener cuidado con algunos estudiantes que pueden estar por debajo, muy por debajo de ese promedio, a los cuales tengo que ponerles atención. ¿Correcto? Entonces miren que el cuadrito me resumió en un clic lo que queremos hacer. EP, educación de los padres, también me lo saca, me dice, mire, educación de los padres también tengo información para los 50 casos, no tengo ningún caso perdido. Aquí es posible, más adelante vamos a verlo, que el N salga, por ejemplo, 48. Entonces, si sale 48, yo sé que tenía 50 estudiantes y si solamente el software me está diciendo que está analizando 48 casos, es porque tengo 2 estudiantes que no pude recoger información sobre educación de los padres. O sea, tengo 2 casos perdidos, dos missing values, 2 valores perdidos de los 50. Aquí en este caso, pues tengo información de los 50 padres en términos de su educación. Y me está diciendo que de todos los padres hay un par de papás que solamente tienen 9 años de educación, pero hay otros que tienen 20 años de educación. Pero en promedio de los 50 padres de familia, el promedio es casi 14 años de educación. O sea, todos tienen bachillerato y casi pregrado completo. Entonces, estoy hablando de un grupo poblacional donde los papás tienen en promedio un buen nivel educativo hasta con cierto nivel de pregrado, pero sin embargo tengo unos padres que terminaron primaria y pudieron haber empezado bachillerato, pero que no lo terminaron. ¿Sí? Entonces fíjense que esos descriptivos ya me empieza a describir la población. ¿Ustedes pudieron haber llegado a estas conclusiones viendo el chorrero de la base de datos inicial en Excel? Uy, No. sería súper difícil. Nunca. Súper imposible. O sea, literalmente yo no podría ser capaz, a pesar de que tengo, yo construí esa base de datos, me la inventé. Yo no podría ser capaz de llegar a lo que les estoy diciendo viendo esa base de datos así. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto nos permite resumir, más o menos entender de alguna manera la población que estamos analizando. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a Profe, una preguntita. ¿Se cierra la ventana? El examen es en la aplicación. En ambos. Van a hacerlo a mano y van a hacerlo en el software al tiempo. ¿Ok? No se preocupen que Profe, con la ventana. no, déjenla abierta que ahorita vamos a seguir trabajando en ella. No, déjenla abierta, no se preocupen. La pueden cerrar igual que cuando mandemos a hacer otro ejercicio, vuelve a aparecer otra ventana, pero si la dejan abierta, les dejan todos los resultados en la misma ventana. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Ah, ok. Vamos a tratar de determinar cuáles son las características demográficas de los estudiantes del Colegio Invierno Verde. Entonces, ¿qué significan las características demográficas? Por ejemplo, me gustaría saber, con la información que tengo, qué tantos de ellos son rurales urbanos, cuál sería su afiliación religiosa de preferencia,
¿Qué más? Su género, perfecto. Esas son características demográficas para más o menos entender un poquito de primer vistazo a esta población de 50 estudiantes. Entonces, lo que vamos a hacer es como tratar de determinar características demográficas de esa población y después un segundo ejercicio, ¿qué tan motivados están los estudiantes? Perdón ahí con el ruido. Compre el champú, profe. Sí, ayúdale, que mire que estamos en... Ojalá fuera Mazamorra. Y la tercera es qué tan probable ellos tendrán éxito en la universidad. Entonces, vamos a hacer tres cosas diferentes. Primero, determinar las características demográficas de esta población. Segundo, la motivación de los estudiantes. Y tercero, ¿será que van a tener éxito en la universidad o no? ¿Ok? Entonces, voy a cerrar acá. Vuelvo a abrir SPSS en la base de datos. En la base de datos, donde tengo la base de datos, se me perdió la base de datos, aquí está. Y están viendo mi pantallita, ¿verdad? Entonces están viendo mi pantalla de resultados, ¿cierto? No, estamos viendo la base de datos. la base de datos, listo. Entonces están acá en mi base de datos. Entonces, la primera tarea es mirar las características, tratar de entender las características demográficas de esta población. Entonces, lo mismo. Entonces, para poder hacer eso, vamos a ir en la parte alta a analizar. ¿Ok? Estadísticas descriptivas, ¿correcto? Y podemos, hagámoslo primero con descriptivos y podemos ir a descriptivos. ¿Ok? Entonces, aparece esta ventanita, ¿la están viendo la nueva? No. No. La piedra. Perdón. Ya vuelvo a mostrarles mi ventanita nueva. Entonces, mi ventanita nueva es esta, ¿cierto? La que teníamos del ejercicio anterior. Para calcular, para determinar las características demográficas, no necesito habilidades académicas, no necesito educación de los padres. Entonces, señalo esas variables. Si tienen, pueden utilizar ambas con Shift, flechita arriba, y las pueden mover ambas a la izquierda. Entonces, las saco de las variables y las muevo al otro lado. Señalan cada variable y le dan flechita al revés. Entonces, ahora quedó todo esto vacío, ¿cierto? Entonces, para mirar las características demográficas, me interesaría afiliación religiosa, ¿podría ser? Sí. Puede ser, sí. Me interesaría, sí, puede ser. Género también. También. Sí. Comunidad, tipo de comunidad, urbano, rural también. Sí, también. Sí. Listo. Yo creo que con esas tres podemos hacer una caracterización demográfica de esta población. Le doy clic a la flechita y me las pasa a la derecha, donde me dice, voy a hacer un análisis con las variables afiliación religiosa, género y tipo de comunidad. ¿Correcto? Sí. Y le doy opciones y les aparece una ventanita nueva donde les aparece un min max y una media. Entonces, denle clic a ese. ¿Correcto? Min max y media. Van a darse cuenta que no es tan bueno. Le dan OK y le dan OK nuevamente para que les abra el resultado en la ventana de variables. En la ventana de resultados. ¿Están viendo mi pantalla? No. No. Uy, son re poquitos. Ténganme paciencia, ténganme paciencia. No, no son poquitos, son los 50. Bien. Entonces apareció este nuevo cuadrito en mi ventana de resultados. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mire, usted mandó a hacer unos descriptivos para esas tres variables: afiliación religiosa, género y C, ¿cierto? Y urbano rural. ¿Tiene sentido calcular min-max en unas variables que son codificadas como 0, 1 y 2? No. No tiene ningún sentido. Tiene sentido calcular una mediana, perdón, una media, un promedio para variables que son ordinales, punto 76, punto 44, punto 40. No tiene ningún sentido. Entonces, esos descriptivos no me sirven para absolutamente nada en términos de poder determinar las características demográficas de esta población. Entonces, vamos a utilizar otra herramienta porque ya se dieron cuenta que cuando las variables son ordinales, no nos sirven de mucho para poder decir, oiga, los estudiantes son principalmente
católicos o protestantes, son principalmente urbanos, no nos dice absolutamente nada de eso. Entonces, vamos a ir a analizar, se pueden quedar en la misma ventanita de resultados, lo pueden hacer ahí mismo, van a analizar nuevamente, les abre esa ventana, van a estadísticos descriptivos y van a darle ahora frecuencias. ¿Sí la ven? La primera opción. Sí. Esas son las benditas tablas de frecuencia que hablamos hoy en la primera parte de la clase. Le dan frecuencia y les abre una nueva ventana donde van a señalar afiliación religiosa, género y comunidad, y la pasan al lado derecho. ¿Lo tienen? Sí. Listo. Entonces, si ya tienen las variables en afiliación religiosa, en género y en comunidad, ahora le dan a dar clic a la opción estadísticos. Le dan clic y les abre una nueva ventana. Y ahí les voy a compartir yo pantalla nuevamente con esa ventana nueva. Ahí lo vemos, ahí se veía. Ay, no me digan, ¿sí? Bien. Entonces, ahí está. Esta es la ventanita de estadísticos. Y aquí ustedes pueden sacar algunos valores interesantes. Ustedes pueden sacar acá tendencia central. ¿Sí los ven acá? Denle media, denle mediana, denle moda, denle rango, ¿cierto? En la de dispersión denle rango y no más. Entonces denle media, mediana y moda y denle rango. Continuar. Nos quedan 6 minutos antes de que se nos cierre la clase. Continuar y después de continuar le van a dar OK y les va a salir una nueva ventana de un nuevo producto en la ventana de resultados. Entonces, les sale varias tablas de frecuencia para cada una de las tres variables. Afiliación religiosa, género y comunidad. ¿Sí las ven? ¿Están viendo mi pantalla? Entonces, estas tablas de frecuencia sí ya me dicen muchas más cosas que lo que tratamos de hacer arriba. Ah, y este cuadrito adicional aquí, ¿no? Entonces, miren que nos dicen que para afiliación religiosa el N es 50, o sea que tenemos todos los valores para las tres variables, afiliación, género y comunidad. No hay ningún dato perdido, no hay ningún missing value. Entonces, todos los datos para las tres variables están en 50. La media ya vimos que no nos sirve de nada. La mediana nos dice que es 1 y el rango es 2, 1, 1. Entonces, eso no nos dice mucho, pero la tabla de frecuencia sí nos empieza a decir bastante. Entonces, afiliación religiosa está codificada como 0, 1 y 2, ¿correcto? ¿Qué es 0? Católicos. Católicos, ¿correcto? 0 es católico. Me está diciendo que de los 50 estudiantes, 21 son católicos. 1 son ¿qué? Protestantes. Me está diciendo que de los 50 estudiantes, 20 son católicos. Y 2 son, Judíos. 9 son judíos. Entonces, me está diciendo, me está discriminando en términos de conocer que dentro de los 50 estudiantes, 21 son católicos, 20 son protestantes y 9 son judíos. En términos porcentuales, ¿qué significa eso? Que el 42% son católicos, el 40% son protestantes y solamente el 18% son judíos. ¿Correcto? Eso ya me está diciendo algo. Primordialmente esta población de estudiantes son católicos y protestantes, judíos casi no hay. En términos de género, me está diciendo que 0 es hombre y 1 es mujer, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí. 0 es hombre y 1 es mujer. Entonces me está diciendo que esta tabla de frecuencia, me está diciendo que de los 50 estudiantes, la mayoría, 28, o sea, el 56% son hombres, mientras que la minoría son mujeres. 22 son mujeres que equivalen al 44%. ¿Ok? Ya me estoy dando una idea de que poblacionalmente este grupo es más masculino que femenino. Y ahora miremos en términos del tipo de comunidad en el que viven. Son 50 estudiantes que primordialmente son rurales. 0 era rural, ¿verdad? Señor. 0 era rural, 30 de ellos son rurales y 20% son urbanos. Entonces tengo 50 estudiantes
que corresponden. 60% son rurales y 40% son urbanos. ¿Ok? Entonces, fíjense que la tabla de frecuencia sí me da una información que un descriptivo como tal, con min, max y media, no me da. ¿Por qué no me sirven esos descriptivos? Porque son variables ordinales que están codificadas de manera diferente. Entonces, tengo que saber elegir cómo analizar la situación. Nos quedan 2 minutos de clase, pero antes de terminar la clase, quiero mostrarles algo rápidamente. Si ustedes van a analizar y van a descriptivos estadísticos y van a tablas de frecuencia, les aparece esta ventanita. ¿La están viendo? Sí. ¿Sí? Ah, no. No, no la están viendo. Listo. Espérenme un segundo. ¿Otra ventanita? Hay otra ventanita que les aparece. Tengo que solucionar este problema. Les aparece esta ventanita, ¿verdad? Y aquí ya utilizamos la primera opción de estadísticos para hacer lo que acabamos de hacer, pero también les aparece charts. Si ustedes dan clic a charts, aquí ustedes pueden hacer unos gráficos de barras, unos pie charts, unos histogramas, que lo pueden poner, por ejemplo, en términos, por ejemplo, los barras, y hagamos un gráfico de barras, ¿correcto? Para cualquiera de las variables, y que lo ponga en porcentajes. Le da a continuar, le da OK, y fíjense que en la cosita en la ventana de variables les aparece, ay, ¿no apareció? Sí, aquí lo está procesando. Les aparece los gráficos de barras. ¿Sí? Entonces, pueden cacharrearle. La idea es que ustedes cacharreen con esto. Entonces, por ahora tenemos el comando de analizar. Métanse por analizar, métanse por descriptivos, métanse por tablas y empiecen a cacharrear acá en frecuencias, descriptivos. ¿Qué más pueden hacer? Ustedes con esto, aquí le pueden dar doble clic a la gráfica y pueden empezar a cambiarle los valores, los nombres, etcétera, etcétera. Una cantidad de cositas que pueden ir haciendo acá. Entonces, fíjense que tenemos un gráfico de barras con 40% de la población son católicos, menos del 40% son protestantes y como el 18% son judíos. Y así sucesivamente. Entonces, se nos va a cerrar la clase. Muchachos, sigan trabajando en esto, sigan trabajando en SPSS. Por favor, lean para la próxima sesión los capítulos que corresponden a lo que está en el programa académico y el miércoles tienen la monitoría, ¿ok? Entonces, por favor, no se les olvide seguir trabajando en eso. Espero que les haya parecido buena la clase, que les haya gustado y que